desciendo sobre mí con poder. En tus fuentes de agua eterna, purifícame. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial. Santo Espíritu, quiero que vivas. Ven Espíritu Santo en este momento, este lugar, manifiéstate con gracia, con poder, con amor. Ven, llénanos de tu infinita misericordia para con nuestros hijos, para con nuestro esposo, para con nuestros padres. Y enséñanos, Señor, a ser dóciles a lo que la palabra pide de cada uno de nosotros. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos con tu presencia, con tu gracia, con tu bondad, con tus dones y carismas. Enséñanos a amarte ahora y siempre. Regálanos siempre tu luz poderosa, tu gran amor y tu gran bondad. Enséñanos a ser humildes, enséñanos a ser obedientes y enséñanos también a encontrar en cada uno de nuestros seres queridos el amor y buscar el amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos acompaña en todo momento, invoquemos también su presencia en medio de nosotros, para que a través de su intercesión podamos encontrar todos y cada uno de los frutos que quiere el Señor de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, buenos días. Nos alegra verlos por acá, sobre todo a los que son nuevos en este espacio. Entonces vamos a tratar de hacer una pequeña presentación de cada uno de nosotros antes de continuar. Entonces le pido el favor a los que son nuevos en este espacio que nos regalen su nombre. Si los que ya han venido al grupo, pues nos presentan a la persona que los acompaña hoy. Y pues comenzamos hoy. De antemano decirles que este es un grupo de hombres, pero cada 2 meses, el día sábado, se invita a esta reunión que es en familia. En familia, entonces la idea es que la dinámica es la misma del grupo de hombres, pero solo que venimos acompañados. Y este espacio lo propusieron las señoras cuando vinieron la primera vez, entonces que iban a acompañarnos cada mes. Se ha bajado el número, pero pues, bienvenidos. Buenos días, mi conocimiento hoy de los es parte que ha dado para compartir en familia y aprovechar, escuchar y formarnos a poco de familia. Buenos días, yo soy Hernán Hernández. Es una primera vez que comparto acá en este espacio. En el grupo han sido alrededor de 3-4 meses y contento. Hoy me acompaña mi madre, pues todavía colaborando en la mañana que no puedo acompañar, pero espero que la próxima reunión esté con nosotros. Estos son Mi nombre es Olivia Castellanos, estoy encantada, es la primera vez que me invitan, estoy encantada de estar. Muy buenos días para todos, mi nombre es Pedro Cistano, es mi segunda reunión acá, estamos iniciando el proceso de la
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo dice? No importa, sigamos ahí, volvamos, la repitamos para sacar como... Enséñame tu camino, sí, Señor, para que te sea fiel, guía mi corazón para que respete tu nombre. entonces la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Enséñame. Enséñame. El Señor es quien nos regala la fidelidad. Enséñame tus caminos para hacerte fiel. O sea, la fidelidad inicialmente en Dios va a alimentar ese valor, va a alimentar esa cualidad en nosotros, ¿cierto? Para poder ser fieles. Eso es una clave para que entendamos el tema de hoy. Gálatas 5, 22, 23. El que vaya a leer, por favor, le pasan el micrófono para que escuchen. Página 1433. 1433. Germán. 5, 22, 23. Vamos a ponerle atención a este texto. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta versión bíblica nos llama la atención que cambia la palabra fidelidad por fe. O sea, son sinónimos. Son sinónimos según este texto. Porque aquí en la versión que yo tenía dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y en esa versión la cambia por fe. Lo que hablábamos ahorita. La palabra fidelidad que viene de fe, del latín de lo que es fe, sería la misma palabra. Entonces tiene mucha relación las dos cosas con la vida espiritual. Y aquí nos está diciendo el texto de San Pablo que la fidelidad es un fruto del Espíritu Santo. La fidelidad no la venden, no la regalan, ni se construye en ningún lado. La fidelidad es algo que el Espíritu Santo hace nacer en nosotros, desde la fe, desde la vida espiritual. Y entonces, la fidelidad, ¿por qué es importante en la familia o en la relación de pareja? ¿Por qué será importante la fidelidad? Porque crea estabilidad, porque da confianza, da bienestar, respeto, da paz. Y yo creo que entre el esposo y la esposa deben cargarse mutuamente un diálogo entre ellos para dar armonía en su hogar. Bueno, es armonía, es respeto. Todo lo que ustedes dijeron está bien, ¿cierto? Pero entonces la fidelidad como don o como regalo de Dios se hace necesario en nosotros como esposos, como pareja, como familia, para que cada uno de nosotros no nos desviemos, ¿cierto? Y para ser obedientes ¿a quién? A Dios. A Dios. La fidelidad en parte es obediencia a Dios, no hay otra cosa. Bueno, ese es el tema de hoy. Desafortunadamente nos toca tocar la parte opuesta. Bien. Perdón, yo les acabo de organizar la idea de la fidelidad. Dentro de la fidelidad debe haber, hablamos de fe, de confianza, de respeto, pero todo eso unido se hace una fortaleza, ¿cierto? Es la roca de la familia, es la roca principal, pienso yo, además de la fe, obviamente que primero la fe y el unidos en el Señor, en Dios, hace que exista esa fidelidad.
Cuando nosotros todavía no sabemos qué es la fe, cuando todavía no sabemos qué es esa unión con el Señor, no sabemos el significado de la fidelidad porque estamos siendo supuestamente fieles, pero allá afuera, externamente. Acá adentro todavía nos falta mucho para ser fieles, ser leales. La fidelidad también viene de la lealtad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros todavía no aprendemos qué significa esa palabra, por eso hoy aprendimos ya el significado de la fidelidad, nos damos cuenta que si yo no tengo fe, todavía tampoco sé qué es fidelidad. Yo le puedo decir a mi esposo, te amo, aquí entre nosotros dos, pero allá en mi corazón pueden haber muchas otras cosas que todavía no es fidelidad. Entonces, cuando no hay fidelidad y cuando no hay esa verdadera fe, tendemos a lo contrario. Y cuando se tiende a lo contrario, no hay una roca, no hay una fortaleza en esa familia. Por eso es que es tan fácil para nosotros como seres humanos decir ya no más, hasta aquí llegué, ¿cierto? Ya lo di todo, decimos, ya lo di todo. ¿Y qué es ese todo? Si yo lo he dado todo, ¿por qué está faltando? ¿O por qué me falló? ¿Por qué falló la fortaleza en mi hogar o en mi familia? Entonces son palabritas claves que debemos de tener en cuenta, porque nosotros decimos darlo todo o decimos cansarnos en algún momento, pero no me cuestiono si realmente he sido fiel hasta consigo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, lo que dice mi esposo aquí, vamos a hablar de lo contrario de la fidelidad. ¿Qué es para ustedes lo contrario? Infidelidad. Entonces, Pongámosle nombre a los antivalores o a las incualidades, por decirlo de alguna manera, no existirá esa palabra, pero contrarias a lo que implica la fidelidad. Entonces, si fidelidad es lealtad, infidelidad será deslealtad, deshonestidad, será romper la confianza, será no ser constantes, será irrespeto, será desconfianza. Y la palabra exclusividad que es inherente a la fidelidad, pues será, ¿cuál es la palabra que la reemplaza? La infidelidad. Exclusividad, infidelidad, o sea, ya esa persona, ese sentimiento, ese deseo, lo que sea, ya no es para una persona, sino para muchas. Entonces, la infidelidad se refiere a la ruptura exclusiva de la confianza con la otra persona. Y hay de intermedio un acuerdo, o una promesa, o una, ¿cómo se llamará eso? Sí, un compromiso. Entonces miremos cómo nosotros, la infidelidad, que es uno de los problemas por los que más las parejas discuten, tienen problemas, nosotros muchas veces no nos detenemos a analizar qué es eso. Y nosotros muchas veces no nos preocupamos o nos afanamos por mirar cómo Dios está pendiente de nosotros en cuanto a lo que prometemos, en cuanto a lo que nos proponemos, en cuanto a lo que nosotros muchas veces juramos, ¿cierto? Y entonces, infidelidad hay de varios tipos. De varios tipos de infidelidad podemos encontrar. Entonces, el primero es la infidelidad física. Y entonces, infidelidad física dice acá lo que nosotros buscamos, la interacción física o sexual con alguien fuera de una relación. Implica miradas, gestos, actos, caricias, besos, palabras, que son exclusividad de una relación con otra persona. Entonces, la infidelidad de tipo físico es la que se da en la interacción física con otra persona que no es nuestra pareja o no es esa persona con la que nosotros nos comprometimos. Y eso arranca desde el noviazgo, ¿no?
No quiere decir que porque yo no estoy casado con la otra persona, entonces no soy leal, no soy fiel, no soy comprometido, no soy exclusivo para ella. Y eso debemos enseñárselo a nuestros hijos, sobre todo a nuestros hijos varones, porque el machismo nos ha llevado a nosotros a creer que los hombres tienen derecho a ser infieles. Y como lo dice el poeta Diomedes Díaz, yo sé que te he sido infiel, pero en el hombre casi no se nota. Pero hay que lo haga una mujer porque... Entonces, desde la misma cultura nos han venido inculcando que el hombre puede ser infiel. Y la realidad de las cosas no son así. Y eso lo vamos a ver iluminados a través de la palabra. El segundo tipo de infidelidad es la infidelidad emocional. Y dice, se caracteriza por la creación de vínculos emocionales profundos con otra persona, compartiendo sentimientos, confidencias o preocupaciones que debían ser exclusividad de mi pareja. Entonces, no necesariamente física, sino ya emocionalmente nos involucramos con una persona o le empezamos a compartir a otra persona nuestra intimidad, nuestros sentimientos. Y entonces ahí entran los buenos amigos o las buenas amigas o los consejeros que están ahí donde podemos reposar la cabeza. Cuando nosotros tenemos una relación estable y especialmente de vínculo matrimonial o de vínculo ya familiar, es contraproducente tener nosotros consejeros solteros o personas que son libres, por decirlo de alguna manera, porque van a ser malos consejeros y van a ser una tentación. Van a ser una tentación para la persona que deposite su confianza en ellos. Se recomienda que esposos o relaciones tengan parejas como círculo social. ¿Por qué? Porque siempre están viviendo la mucha a veces uno está en la relación y como que hay errores y como que la otra pareja que no tiene parejas como que oigan otros y realmente a veces sus parejas pueden mantener esa manera y una relación que han vivido más de 30 años y no pasado así pues un ejemplo vivo de lo que realmente es ser fiel, ¿sí? Entonces, pues, es muy bonito asociarse con esas personas que ya han vivido muchos procesos de todo avanza. Bueno, la experiencia de otras personas nos va a ayudar a nosotros a hacer experiencia. Y de todas maneras, también lo importante es que cada uno de nosotros encontremos en esas personas, ojalá juntas, pues lo que estamos buscando cuando estamos en un conflicto de pareja. Maestro. Bueno, el texto es muy claro. La fidelidad, que palabra como tan importante, tan cierto. No se debe buscar por sí mismo. El hombre no la quiere por sí solo. La fidelidad viene de Dios por medio del Espíritu Santo y la adquirimos. Pensar inicialmente que vamos a bien de Dios, viendo a la fidelidad de uno mismo, ser fiel a sí mismo para así seguir el proceso de la fidelidad a los demás, en todos los sentidos. Entonces, ahí es donde viene lo opuesto, la infidelidad, que ya es lo más delicado. Entonces, todo lo que hemos hablado de la infidelidad y fidelidad, que hoy en día se destaca en una palabra que siempre es durita como lo conyugal,
que vienen a veces los desacuerdos, las peleas, las separaciones por la infidelidad sexual. Es algo como muy que caemos. ¿Cómo se alimenta la fidelidad? Por obra de Dios, siguiendo los caminos de Dios, los principios de Dios. Es algo que nos exige mucho nuestro Dios para seguir los caminos de la felicidad. Hablamos que no se adquiere de para allá, dándose a la mañana, pero sí realmente nosotros debemos de estar siempre preparados a ser fieles. Gracias. Bueno, gracias, maestro. La infidelidad emocional, tengámosla en cuenta también que nosotros en muchas ocasiones somos infieles con nuestra pareja cuando traicionamos su confianza también, ¿no? Vamos y comentamos o contamos nuestras intimidades o nuestras emociones a personas, quizás hasta familiares. Nosotros pensamos que la infidelidad solo es con las personas externas y resulta que no es solamente con las personas externas, que no tienen nada que ver con nosotros quizás familiarmente. También tiene que ver con la familia, con nuestros hermanos, con nuestros cuñados o con nuestra propia mamá o nuestro propio papá. Nosotros como pareja tenemos un vínculo tan fuerte que dice acá que son profundos y que hay exclusividad. Esa exclusividad es con mi pareja, ¿sí? Esa exclusividad debe ser totalmente con mi pareja. Cuando yo ya desarraigo esa exclusividad y empiezo a traicionar a mi pareja, quizás con mi familiar, hace que esa persona o que la pareja totalmente pierda la confianza. Decimos a veces perdonar y volver a confiar, pero ya hay una prevención, ¿cierto? Cuando nosotros como pareja nos damos cuenta que hemos sido traicionados. Entonces, para sanar esa ruptura o esa desconfianza es supremamente difícil. Yo sé que aquí en muchas parejas lo hemos quizás vivido en algún momento. Entonces, eso hace que la pareja también desfallezca, ¿cierto? La fidelidad emocional también hace que nosotros confiemos tanto el uno en el otro que si esa ruptura se da, hace que también la familia empiece a decaer, ¿verdad? Padre, bienvenido. Buenos días. Me alegra saludarlos. Me alegra verlos así en familia, en misión. Ustedes seguramente están tratando ese tema de la fidelidad en el día de hoy. Y por eso es importante que las familias se reúnan a fortalecerse en unos temas que son prioritarios y fundamentales en la vida de la familia, ¿cierto? Y creo que son espacios especiales. Se siempre ha visto a la familia como ese núcleo de la sociedad y como ese foco fundamental y prioritario en la vida de la sociedad que procura que hayan estos encuentros, que haya esta formación para la vida familiar. Tenemos cuenta que el mismo Señor mira con tan especial modo la familia, que quiso, por ejemplo, que el mismo Señor Jesús viviera en el seno de una familia, la misma familia trinitaria. Recordemos que Dios no es un solterón, un solitario por allá aislado, sino que es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese misterio que hemos celebrado hace unos domingos y que nos muestra como esa unidad, ¿cierto? Que habiendo diversidad de funciones para cada una de las personas trinitarias, hay esa unidad en la vida trinitaria.
Esto es muy importante y fundamental. Y hoy cuando la sociedad busca la destrucción de la familia, es importante que nosotros reflexionemos que la familia sí es vital, importante y fundamental, y que uno de los pilares grandes de la familia, pues es la fidelidad, ¿cierto? Y precisamente uno de los venenos fuertes con los cuales se puede destruir la familia es la infidelidad, y que la infidelidad es tan promovida por la sociedad, por los medios de comunicación, por las redes, por los enemigos de la familia, y entonces se piensa o se hace propaganda de que la infidelidad no pasa nada, que como que la promovamos, que como que se dé. ¿Pero por qué? Porque se sabe que es uno de los venenos grandes, por ejemplo, la infidelidad con la vida matrimonial. Entonces, muchísimas gracias por su participación, a ustedes Dios los bendiga, y que el Señor los fortalezca siempre, bendiga a sus familias y les ayude a vivir siempre con más en la unidad, en la armonía, en la fidelidad, en el respeto y en todos aquellos valores que nos hacen cada vez más grandes. Yo creo que todos sabemos que como humanos fallamos, pero por eso mismo como humanos nos toca buscar los medios que son oportunos y fundamentales para fortalecernos en la vida de fe y para fortalecer la vida familiar. Entonces, vale la pena estos espacios, vale la pena que ustedes saquen ese tiempito para estar en unidad familiar y para buscar el fortalecimiento de los valores que nos llevan a ser familias sólidas, a ser familias fuertes, a ir adelante, a superar los desalientos, a superar los obstáculos, a levantarnos, porque en algunos momentos caemos. Lo importante es saber que nos podemos levantar y que podemos continuar la marcha y que podemos ir adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, Padre. Bueno, había otra característica de la fidelidad que habíamos dicho al principio, es que es una virtud, ¿cierto? Es virtual. Tipos Ok, de infidelidad. perdón, virtual. La infidelidad. La infidelidad virtual. Hablábamos hace poco también con otras personitas sobre esa infidelidad virtual que ahora se da mucho, ¿no? ¿Qué quiere decir infidelidad virtual? Son formas de conexión emocional, sexual o sexual a través de plataformas en línea, redes sociales o aplicaciones para citas. ¿Qué tendrá que ver con nosotros esa infidelidad virtual? ¿Cómo se puede dar hoy en día esa infidelidad virtual? Creo que esa infidelidad pueda que ahorita con el auge de todo lo que se da en las redes sociales y todo lo demás, pero creo que siempre ha estado en el hecho de que es la pornografía, por así decirlo, ¿no? Creo que solo por el simple hecho de uno, hablo como mujer, ¿no? Contemplar o observar, permitirse que al dispositivo móvil llegue una fotografía de un hombre desnudo o en traje de baño que uno lo vea como con otros ojos, ¿cierto? Que por los ojos de qué músculos de qué cuerpo o qué aspecto físico. Y en el caso de los hombres, creo que hasta con el simple hecho de no recibir un mensaje no implique algo morboso, ahí ya uno está permitiendo ingresar esa infidelidad virtual, porque solo con la imagen puede despertar muchas cosas, muchos pensamientos, muchas emociones, muchos sentimientos, y uno sin conocer a esa persona, a ese modelo o a esa modelo que está ahí. Creo que asegura más a ese aspecto. ¿Alguien más por acá? Es que en la parte personal, yo casi no me gusta mirar el celular, estoy nomás los mensajes y no más. Pero, por ejemplo, en la televisión, cualquier propaganda o alguna cosa tiene que hacer una mujer con las extravagancias para que se le meta un polo contrario al hombre musculoso, alguna cosa así, ya como que tienes como atraerlo.
Bueno, la infidelidad virtual no solamente es con esa clase de cosas, también obviamente que es relacionado, pero también en muchas ocasiones nosotros como amigos nos mandamos corazoncitos, ¿cierto? Y hablamos y hacemos cosas, cualquier cosa que mi amigo o mi amiga me manda, qué alegría y enviamos corazoncitos. Ya estamos abriendo una puerta, ¿cierto? Estamos abriendo una puerta quizás no porque queramos ser infieles, pero sí mi pensamiento me está llevando a otra clase de emociones, como decía Judy, y estoy dándole puerta abierta a otras ideas, a darle ideas o abrirle puertas a la otra persona, y decimos no ser infieles porque no solamente un corazoncito quiere decir mucho. No sé si para ustedes no sea algo que de pronto yo soy la exagerada, ¿cierto? El corazoncito no tiene nada que ver, pero nosotros hacemos cosas que aparentemente no tienen nada que ver, pero para otros sí tienen relevancia y para nuestra relación como pareja sí tiene mucha relevancia, ¿sí? Entonces esa infidelidad virtual se nos está volviendo muy normal. Lo que hablaba ahorita también el padre, quizás que nosotros vemos que la sociedad, para la sociedad todo se está volviendo muy normal. La infidelidad es muy normal. Yo escuchaba hace poco a una persona y decía, me hablaba de una pareja y me decía, esta pareja tiende a ser esto infiel. ¿Mm? ¿Por qué? Por muchas cosas, tendrán muchos inconvenientes, ¿cierto? Pero quizás entre ellos no son capaces de hablarse y de decirse sinceramente lo que estamos hablando de la fidelidad, que está pasando entre nosotros dos, para por qué sucede esto, pero quizás no lo hablan porque ya lo ven muy normal, la sociedad lo ha mostrado ser muy normal. Y mandar un corazoncito o mandarle like siempre a una persona, a un amigo o a una amiga, para ellos se les vuelve muy normal. Y por lo menos eso de que hablan que en una fiesta o que en el parque, eso, se marcan, ustedes dicen acá es que se marcan, ¿cierto? Es, o sea, una palabra como tan fuerte para mí, personalmente, es una palabra, marcar a una persona quiere decir mucho. Para nosotros de pronto no, eso fue un desliz, fue algo ahí que pasó, quizás por un trago, quizás por la emoción, estamos viviendo alguna emoción de un partido, de alguna situación que están, entonces eso es un desliz o eso es algo normal, pero no debería ser normal para nosotros como pareja y para la fidelidad que estamos buscando. ¿Cierto? Porque yo soy una persona íntegra y que soy fiel y leal a mi pareja, ¿cierto? Y cuando yo soy leal, eso quiere decir que realmente no debo de ser infiel ni siquiera con ese estilo de vida que algunos quieren normalizar. Esas actitudes que se nos vuelven tan normales para nosotros como pareja, empieza a ser una gran falencia y una gran, ¿cómo se llama eso? Nosotros en el taller de parejas hablamos del divorcio espiritual y ahí es donde se empieza a vivir ese divorcio espiritual, donde cuando nosotros empezamos a pensar que todo es normal y que cada uno puede actuar como quiera allá afuera o en sus redes, pero entre nosotros dos aparentemente somos fieles y acá nos amamos y acá mientras estamos los dos. Pero mi pensamiento, mi corazón y mis actitudes, ¿a dónde están? ¿Cierto? Bueno, dentro de esto, Perdón, pues, eso, la infidelidad que estoy hablando, ya es una expresión en la que uno vive a diario, ¿por qué? Porque todo eso lo hace la cotidianidad, lo hace el mercado, lo hace el diario de vivir, y hablamos de la tecnología, porque es tecnología. Es la cuestión de que lo hablo desde el punto de vista, de pronto me parece que lo vamos a hablar desde el punto de vista del salón de clases. Yo lo digo ¿por qué? Porque por lo menos para los chicos ya es muy natural
decir las tremendas palabras en las clases, en plena clase. Sí, si yo como docente lo tolero y lo dejo pasar, créame que eso está acostumbrando a él y es lo mismo que yo lo felicito de él. Esto antes la felicitación era darle la mano, un abrazo de amigo, tal cosa, pero de eso se pasa a esos puntos y a esos extremos. Un corazón, ahorita de lo que uno se va modernizando, es la cuestión, ¿sí? O sea, nosotros en nuestros tiempos, ¿se acuerda yo haría el 11 de 12 que era la, ¿sí? Que se volvió una flecha, ¿sí? Usted uno miraba, usted no podía mandar un corazón, usted no podía mandar cosas de esas, porque el celular se quedó era para la necesidad de cargar como usted estaba y poder estar comunicado. Ahora esto es diferente, porque esto es estar conectado 100% a las redes, estar en una situación y estar dándole like a lo que estamos supuestamente haciendo. Eso es lo que yo quiero mirar. O sea, pongo ejemplo, porque por lo menos yo estoy hablando con mi hija, que está hablando con una niña, tiene 6 añitos, y en el salón se saludaba una palabra de alguien y dijo, uy, papá, esas palabras no se llaman yo no la digo. Y de repente los niños no se dicen las palabras, ella enseñándome a mí. Y yo miraba, yo decía, Dios, o sea, eso depende también de la tolerancia de uno como papá, de la formación. Y mirar, ¿sí? Si mi hija me ve que yo estoy haciendo esto, si de hacer una serie de situaciones, obviamente, pues ellos lo van a normalizar y es lo que nos ha pasado a nosotros. En el caso mío, pues no se normaliza más, es en la cuestión de los chicos, porque uno está en contacto directo con ellos. ¿Sí? Yo, pues ahora tengo más abierto mi espacio, porque yo antes solo tenía contacto con décimo y 11, y ya, créanme que uno ve siendo un poco de situaciones sordo, como Shakiro, ¿sí? Uno ve los tratos de ellos y es completamente normal, uno tiene la experiencia de los chicos y todo, pero digo, ellos mismos lo comparan, ellos se dan cuenta de las situaciones, que dejan de sentido. También hablaba con el chico Santana, y yo le decía, yo le invito a los amigos, y digo, no, ok, sí, yo simplemente quería explorar lo que ellos sienten en esa situación. Con eso, pues no tengo el tiempo de preguntar otras cosas, pero yo sé cómo son las situaciones y uno los va normalizando, es la palabra, normalizando todo. ¿Sí? Que ya hablaba con stickers, y es que es cierto, o sea, hay tipo de personas, tipo de compañeros, tipo de amigos, en los cuales, pues a mí me da vergüenza, porque pues, yo, o sea, no digo que sea tanto una cosa, sino que uno es un poquito como, digo, aterrizadito y impacto en las situaciones, ¿no? Y me pasó otro cacharro que estaba en pareja cuando llegó solo celular y me mandó algo, ¿sí? Un video que ya nosotros sabemos de doble sentido y cada cosa. Y yo solté la risa que me preguntó, ¿qué pasó? No? Y le dije, no, pues mire, ya te la mostré, ¿no? Las cosas, o sea, son situaciones en las que ya como una pareja pues ya empieza como a normalizarlas, pero no debe ser así, ¿sí? Porque tanto como el dueño y también, o sea, el hombre como la mujer, estamos en las mismas situaciones, ¿sí? Tanto ellas en su situación de trabajo, uno en la situación de trabajo, en su parte social, ¿sí? Uno no está exento de estar fallando, sí, o sea, estar fallando con la cuestión de la fidelidad virtual, de pensamiento, física, emocional y todas esas situaciones, porque pues la ciencia la vemos ahora como tan fácil y la tenemos como tan a la mano, ¿sí? Que es una cuestión que ya debe de creer. Aquí el amigo Liscano decía, no, nosotros tenemos que llegar a la cuestión de poder decir, quiero estar bien, que quiero llenarme de Dios, quiero saciarme de esta situación de sus palabras, tienen sentido. Ahorita decía, marcar esta cosa, la juventud de ahora y la parte social, cultural, no está metiendo eso. O sea, ya no estaban al trasfondo de una palabra. ¿Sí? Porque es que las palabras se convierten en la palabra de bauticemos esto, porque esto es así en ciertas situaciones. Y los chicos saben por qué, porque es una fiesta. Uno
O sea, muchas Sí. cosas, pero no entiendo. Una persona que está pero la o sea, de lo que uno dice que no trato, pues pues llevar como una educación porque la palabra fidelidad es una cosa que nunca va a cambiar. Yo tengo esa palabra en el diccionario de los cosas, pero nosotros culturalmente la vamos a sí, que nos toque a alguien, que nos estas cosas, que tantas situaciones, eso no es. Y la verdad, uno se vuelve tolerante. Sí, así es. Bueno, la virtualidad es una de las infidelidades, como lo decían ustedes, que está pasando desapercibida, ¿no? Porque ya todo se vuelve normal. Otra cosa que tiene la virtualidad es que los valores se vienen perdiendo, se vienen perdiendo. Hay un valor muy significativo que debemos enseñarle a nuestros muchachos, a nuestros hijos, que es el valor del pudor, que en las redes sociales y en lo virtual se está perdiendo. Y entonces vemos los niños, las niñas mostrando su cuerpo, se encierran en una habitación ante una cámara y no se dan cuenta que más allá de la cámara hay miles de ojos que están mirando y muchas veces con morbo su mismo cuerpo. Y entonces los esposos, las parejas hoy discuten porque a la muchacha se le ocurrió ponerse unos cucos de qué color y sacarse una foto por acá o sacarse una foto por acá y subirla y eso es normal. Y entonces ese valor ya completamente está perdido. El tipo de infidelidad que colocamos acá financiera, que tiene que ver con la economía. Entonces dice, es el manejo secreto que se le da a las finanzas, a los gastos, a las compras, a los endeudamientos, al ahorro y demás maneras de administrar lo material. Entonces es una infidelidad que también muchas veces no tenemos en cuenta. Y no tenemos en cuenta porque nosotros como parejas creemos que la economía debe ser dividida. Y entonces lo que yo me gano es mío y lo que tú te ganas es tuyo. Aporta esto y ya. No se meta con el resto. Y así no es. En la pareja la fidelidad no es compartida, la fidelidad es una sola. La economía es una sola. Y ahí tiene que haber fidelidad también. Y entonces, como la economía ya no es mía, sino es del hogar, cuando yo malgasto, cuando yo invierto, cuando yo gasto, de esa economía le estoy siendo infiel a la pareja. Y entonces no se meta en lo que yo me voy a gastar, en lo que yo me voy a comprar, porque yo ya aporté para esto, porque ya di lo que me tocaba. Y entonces ahí empezamos nosotros también a ser infieles. Y eso es una infidelidad que muchas veces no la tenemos en cuenta como la virtual. Los malgastos, los vicios son una de las maneras en que nosotros más caemos en esa infidelidad. A veces nosotros no le decimos a nuestra pareja que estoy ahorrando para X cosa, o que compré X cosa, o que quizás esto me lo gasté de esta manera. No sabemos ni cuánto gana la otra persona o cuánto gasta, desafortunadamente. Y hay parejas que hacen esos pactos y esos compromisos. Y entonces sacamos un presupuesto, sí, usted pone el 50, yo pongo el 50, pero yo cumplo con ese 50 y no me diga nada más. No se meta en mis gastos, no se meta en mis gustos, no se meta en lo que es, en mis decisiones. Con respecto a la parte financiera, tema duro para todos, ¿cierto? Duro porque nosotros lo mismo, exactamente lo mismo está pasando. Nuestra sociedad nos está enseñando que
yo soy el que trabajo, yo soy el que manejo mi plata y con mi bolsillo no se meta. O sea, y lo que decía mi esposo, 50-50, y tenemos muchos testimonios que están pasando y más con las parejas jóvenes, perdón, las parejas jóvenes son muy dadas a eso. Usted da 50 para arriendo, 50 para servicios, 50 para el mercado, cada cual, y con el resto haga usted lo que quiera con su dinero. Qué error tan grande, qué error tan grande el que estamos cometiendo. Y cuando no le comentamos, no le confiamos, no somos fieles con nuestra pareja en la parte financiera, estamos rupturando nuestro matrimonio, nuestra fidelidad. ¿Por qué? Porque la otra persona no sabe con qué cuenta el hogar, la familia, si realmente están fundamentados en una buena base o no, ¿sí? Porque lo que a usted le sobre puede ser una base clave para que haya una buena finanza en nuestro hogar, para que hayan buenas inversiones, como por ejemplo muchas personas eh, necesitan como familia un carrito y quizás por nuestros malos gastos, nuestras malas inversiones independientes no se logra. Cuando se necesita una casita, a veces no se logra esa casita porque cada uno está trabajando por lo suyo. Ahí no hay fidelidad. Si ustedes están cayendo en esa tentación, ustedes no son fieles, perdónenme que les diga, pero si están llevando su economía o están llevando sus ahorros allá calladitos a su manera, no están siendo fieles. Entonces, esa infidelidad toca empezar a trabajarla, empezar a vivir realmente lo que es la fidelidad también financiera, empezar a decir, a contar con mi pareja. Nosotros hicimos un pacto con Dios de fidelidad en el altar, o quizás no lo hayamos hecho todavía, las parejas que no se han casado. Pero cuando yo digo ser fiel, que realmente, y el Señor nos lo dice en la palabra, ¿no? Que el sí sea sí y que el no sea no, ¿cierto? Que realmente si es blanco, blanco o negro es negro. Pero yo no le puedo decir a mi esposo, te amo, yo te soy fiel, yo para las que sea contigo, pero en esa parte así no se me vaya a meter. Allá yo mis ahorritos no me los toque porque es que usted no sabe manejar la plata. No, cuando hay una buena comunicación, cuando hay una comunicación asertiva, cuando hay una fidelidad, yo aprendo a dialogar con mi pareja y a decir, estos ahorros, mi amor, mi muñeca, mi tesoro, como ustedes le digan a su pareja o a su terruñito, eh, estos ahorros o esto que nos sobra, vamos a hacer una cosita, vamos a unirla y vamos a invertirla o la vamos a ahorrar para tal, esta es nuestra meta, este es nuestro proyecto, este es nuestro propósito. Cuando nosotros no hacemos eso y cuando estamos por allá cada uno calladito con nuestros gastos, y ahí estamos fallando. ¿Mm? Bueno, era caso completo.
Bueno, habrá formas de que enseñen a uno cómo administrar. Vamos a tener un principio que, por ejemplo, en el trabajo de uno, o un trabajo que el trabajo de uno en una semana se puede hacer en un mes, una semana no es independiente y ahorita estamos muy comprometidos, agradecidos porque las cosas se cumplen, se dan. Sí. Ahí es donde nosotros, donde la parte donde yo les digo la buena comunicación, ¿no? La buena comunicación como pareja. Si nosotros hablamos y aprendemos aquí a comunicarnos, bueno, esta plata es para esto, ¿cierto? Yo les pongo un ejemplo, si a usted le llega un trabajo esta semana, digamos de 1.000.000 de pesos, entonces vamos a hablar con nuestra pareja. Este dinero es para esto y esto, ¿cierto? Pienso que ahí es donde debemos tener como pareja una comunicación asertiva y aprender a administrar. No es, claro que sí, las mujeres, hay mujeres que son muy malas administradoras, dentro de esas estoy yo. Entonces no podemos decir ellas, yo, ¿cierto? Y hombres también muy malos administradores y muy egoístas. Yo tengo testimonio de una personita, un hombre que es muy buen trabajador, que es muy buen esposo, papá, y pues no hace falta nada en su hogar y de todo, pero es egoísta. Él tiene su dinerito, no le dice a su esposa cuánto gana, no le dice a su esposa esto es de los dos, sino esto es mío, y hace sus compras, llega a la casa con sus compras, con sus cosas que quizás necesita. A veces no las necesita, son cosas que compra porque le gustan o porque él quiere, para su moto, para su carro, lo que sea, y no le cuenta a su esposa, voy a invertir en esto. O sea, es independiente en su economía, totalmente. Y él es buen papá y él es buen administrador, pero entonces es egoísta con su esposa, Con su entonces, hogar. con su hogar. De todas maneras, hay tres opciones. Que los dos sean buenos administradores, que uno de los dos sea buen administrador o que los dos sean completamente malos administradores. ¿Qué hay que hacer entonces? Escuchar las experiencias de los otros, así nos cuesten, y ser realistas. Si los dos son malos administradores, oiga, estamos haciendo las cosas mal y nos toca empezar a mirar cómo las mejoramos. Si hay uno de los dos que es buen administrador, reconocerlo. Bueno, usted es el administrador, vamos a mirar cómo. De todas maneras, yo le digo a lo que hace el comentario el maestro, así la mujer sea mala administradora, el día que usted falte, ella le va a tocar empezar a administrar lo que hay. Los hijos, cuando no son o cuando no se enseñan o se hace una educación financiera, y ustedes son testigos de que las grandes herencias o las grandes empresas o los grandes proyectos emprendidos se terminan en la segunda o tercera generación, porque por lo general son malos administradores, porque como no les costó adquirir las cosas, pues lo más fácil es despilfarrar y desgastar. Entonces, vamos a ir avanzando y voy a pedirles el favor de que intervengamos lo más poco posible porque nos falta la mitad del tema y ya se nos vino la hora de irnos. El día de hoy no es una hora, como no vamos a la Eucaristía, pues aprovechamos esa hora de estar acá. Estábamos hablando de los tipos de infidelidad, ahora vamos a ver las formas de infidelidad. Entonces, directamente, la forma directa de ser infieles. Dice, es cuando el infiel tiene en la mente y en el pensamiento el engaño a la pareja. Es decir, antes de que ocurra, ya hay movimientos deliberados y planificados para que esa infidelidad se dé. O sea, yo la tengo planeada, la tengo planificada, trabajo para eso. O sea, absolutamente maquino la infidelidad. O sea, es premeditado. Yo no le estoy... Esa es la primera, directa. La indirecta, dice, es cuando no hay la intención de ser infieles,
ni premeditación de serlo, sino que los deseos y el acto de infidelidad van surgiendo de forma repentina. Se debe tener en cuenta que si una relación está en dificultades, los dos son vulnerables a este tipo de infidelidad. O sea, cuando estamos en crisis, cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, puede que yo no tenga en mi cabeza ser infiel, pero estoy en vulnerabilidad, o sea, estoy tentado a hacerlo. Y por el camino se me fue el ser infiel. Eso no es una excusa para ser infiel. Entonces, como en la casa estoy disgustado, me quedo 2, 3 horas más, salgo del trabajo y me voy para X o Y sitio a encontrarme con mis amigos, con mis amigas, para no llegar a la casa. Y entonces por el camino se me puede torcer. Se me puede torcer. Sí. Ni siquiera para los hombres, un cafecito después del trabajo, después de la vida, después de cualquier actividad, un vinito, una cosa manera, eso ya ahora es para Entonces, indirectamente, también tenemos que tener mucha templanza, ¿no? Tenemos que tener mucha templanza y recordar siempre las promesas, recordar siempre la fidelidad primero a Dios, porque Dios es el que nos está mirando y eso lo vamos a ver ahorita en la palabra. Infidelidad por lujuria o adicción. Y entonces se da cuando la sexualidad de alguno de los dos o de los dos está desordenada desde el principio. No hay conexión ni apego emocional con la persona que se es infiel, solo un deseo desordenado. El ambiente, los amigos, la soledad, el ocio, etcétera, son detonantes para caer en este tipo de infidelidad. Se manifiesta mayormente en los hombres. No es regla, pero generalmente los hombres son los que tienen o tenemos nuestra sexualidad más desordenada. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros en los talleres de pareja siempre hemos visto el orden de Dios, ¿cierto? Dios le dio orden a todas las cosas, absolutamente a todas las cosas. Nosotros no podemos decir que Dios se le pasó esto que como que no tuvo en cuenta esto o eso, o Dios se equivocó en esto, no. Dios perfectamente ordenó todo y la sexualidad la ordenó al matrimonio. La sexualidad la ordenó al matrimonio desde el principio. Los creó hombre y mujer, los creó a su imagen y semejanza, los bendijo el matrimonio y les dijo multiplíquense. Y la multiplicación de la especie humana se da a través de la sexualidad. Entonces la sexualidad está ordenada al matrimonio. Todo lo que se sale de ahí es desorden. Entonces, si hay sexualidad antes, desorden. Si estando casados, después con otra persona, también es desorden. Entonces, el desorden en la sexualidad empieza por los ojos, por los oídos. Y hablaba ahorita alguno de ustedes de la pornografía. Y eso es uno de los vicios que nos va contaminando nuestra sexualidad. Y entonces se va despertando en nosotros ese ser lujuriosos que con el matrimonio muchas veces no se ordena. ¿Por qué? Porque lo hicimos al revés. Y entonces llega la pareja que ya ha vivido desordenadamente su sexualidad, se unen y les queda difícil contener ese desorden que llevan. Y entonces, por lujuria, no podemos nosotros salir, no podemos nosotros ir a algún sitio, no podemos nosotros ver a alguna persona porque se despierta en nosotros un deseo malsano que ya nos lleva a caer en infidelidad. Y entonces vienen esas palabras de muchas personas, especialmente hombres, donde tenemos la propia, pero yo tengo derecho a mi sucursal. Mire ahí como dijeron, a esa no la quiero, yo la quiero es a usted. Usted es mi mujer, usted es la propia, yo a usted la amo. El resto son
pasajeras, aventuras. Y entonces, pues eso es infidelidad de todas maneras. ¿Qué hay que hacer ahí? Debemos cambiar. Ordenar nuestra sexualidad. Y entonces, ¿cómo se le da orden a nuestra sexualidad? Es que creo que ahora todo se hace al revés. O sea, todo porque antes hablamos de años atrás que uno dice, o por lo menos en mi caso yo hablo de esos amores tan sinceros para toda la vida de los hijos, ¿cierto? La mujer y el hombre no se entregaban a personas sino hasta que se casaron, ¿cierto? Hasta que encontrara su persona ideal, hasta que encontrara esa mujer o ese hombre idóneo, y se hacían esas cosas al revés. Usted no se puede llevar a la niña porque primero debe casarse. Así haya sido un cambalache, no sé, un acuerdo, tuerque, porque antes le decían a la niña con una vaca. Sí, que esas historias de los abuelos, pero uno dice que hacían las cosas bien y de todo, no estoy normalizando las cosas, porque hasta en eso uno debe también cambiar, porque uno no debe ser un tuerque, no debe tener un precio, no tiene que ver nada, pero es como que se conocían, se permitía como solidificar en Dios, en la palabra, en la bendición, cuando uno se casa, cuando uno es solo, y es ahí donde está la fidelidad. La fidelidad de todos, o sea, somos un solo. Y en el caso de uno, de mujer, es el hecho de poner límites, de ser como blindarse y no callar. Yo creo que para uno debe tener, por lo menos yo digo que para tener una relación sana, debe tener conversaciones incómodas. O sea, sí o sí uno debe sincerarse. Uno no es perfecto. Y más cuando uno entra a convivir con otra persona, entran las luchas en las cuales a mí me gusta esto a mí me gusta esto y a usted le encanta hacer eso. Venga, es un equipo. Sí, trabajamos en estas cosas ni ponemos en esto. Y yo creo que es buscar uno priorizar las cosas y también cuando uno no es capaz de decir no a ese tipo de infidelidad o a esa forma de infidelidad, uno debe buscar ayuda, debe expresar. Y si uno es sincero con su pareja, y si su pareja no tiene respuesta para él, hombre, somos un equipo, busquemos con la forma o la alternativa de dar solución. Porque cuando uno se acelera, cuando uno expresa las cosas, pues yo creo que hay alguien que esos son los ángeles que yo digo que Dios pone en camino. Y ahorita al inicio usted decía, ¿cuáles son las prioridades? O sea, ¿a quién buscar? Uno debe buscar a personas idóneas, o sea, personas que verdaderamente uno sepa que le van a dar un buen consejo. Porque hasta en eso uno no se ha hecho. Bueno, vamos a ir cerrando ideas porque si no se nos dan aquí las 9 de la mañana. Les preguntaba que cómo enderezamos nuestra sexualidad, cómo la corregimos, nuestro desorden, ¿no? Y la manera más es conocer qué quiere Dios de la sexualidad humana. ¿Para qué creó Dios la sexualidad humana? ¿Cómo debe ser la sexualidad humana? Porque es que desafortunadamente el mundo o el demonio en el mundo ha volteado la manera de concebir la sexualidad humana y entonces todo se nos vuelve morbo, todo se nos vuelve prohibido y lo prohibido es más atractivo, ¿cierto? Y entonces vemos esposos que creemos que la relación íntima de los esposos es algo encasillado en esto y yo no me puedo salir de esto y yo no disfruto mi sexualidad dentro del matrimonio porque, mire, vamos a analizar 3 cosas. La relación íntima de los esposos, que no es pecado, se llama matrimonio. De resto, todo tipo de relación es pecado. La relación antes del matrimonio se llama fornicación y eso es un pecado. La relación estando casado yo con otra persona se llama adulterio y es pecado. Una relación, digamos,
¿cómo se llama? Íntima con uno mismo, también es pecado, que es la masturbación, ¿cierto? Entonces, dentro del matrimonio debemos aprender y reconocer y saber nosotros qué se nos permite y qué no se nos permite para disfrutar la sexualidad. Y dentro de ese aprendizaje está que el acto conyugal, como Dios lo manda, o el acto conyugal completo implica muchas cosas. Y son muchas cosas normales dentro del desarrollo de la sexualidad. Debemos comprender también que la sexualidad o el ciclo sexual de la mujer no es el mismo ciclo sexual del hombre. Los tiempos no son los mismos. Y entonces no somos animalitos. ¿Y los animalitos para qué se unen? Para procrear, para multiplicarse. Y entonces debemos diferenciarlo con la unión de los esposos, porque los esposos no solo se unen con el ánimo o con el objetivo de procrear, sino de unirse, de amarse. Y entonces en ese amarse y en ese unirse hay muchas otras situaciones que nos deben llevar a lo que usted dice, un diálogo. No solo un diálogo de palabras, sino un diálogo incluso de cuerpos, un diálogo de ¿cómo le llamo yo? Sí, de intimidad. Entonces, cuando nosotros no diferenciamos en que somos seres humanos, en que mi esposa siente y en que no es solo el placer mío el que debo satisfacer, sino también el placer de ella, y que yo debo tener paciencia con ella, y que yo me debo esforzar con ella para que ella llegue a su satisfacción en ese placer que Dios puso dentro del cuerpo del hombre y de la mujer. Y con eso nosotros debemos tener un diálogo. Pues nosotros simplemente la sexualidad la volvemos un objeto, o la persona, volvemos a la otra persona un objeto de placer. Y no es, de esa manera no es. Mire, aquí hay niños, pero de todas maneras veo que son niños grandes y podemos hablar de eso. ¿Qué dice la iglesia en cuanto a la moral de la sexualidad dentro del matrimonio? Primero, el acto completo debe cumplir unas condiciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de la iglesia? Primero, que haya penetración del hombre dentro de la mujer, que haya eyaculación dentro de la mujer y que estemos abiertos a la vida. Son 3 requisitos prácticamente que se deben cumplir. Si se cumplen esos 3 requisitos, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios dentro de nuestra sexualidad, de lo que quiere Dios. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Lo que les hablaba ahorita, que el ciclo o el desarrollo sexual de la mujer es diferente al hombre. Entonces no debe haber egoísmo de parte del hombre para con la mujer, sino debe haber un esfuerzo del hombre para que la mujer llegue a la satisfacción completa de su deseo sexual, por decirlo de alguna manera. Y entonces cuando yo soy consciente de que ella tiene una manera de satisfacer ese deseo o ese placer diferente, me preocupo por llevarlo a cabo. Y entonces me afano por consentirla, por besarla, por tenerle paciencia. Me esmero porque ella también se sienta satisfecha en el deseo de su sexualidad. Y entonces ahí se permite y se abre una ventana de muchas cosas, que son los actos previos a la relación íntima, o a la penetración, o a la cópula que se llama de los dos. Y entonces ahí es donde yo puedo con mi pareja entablar un diálogo y decir, mi amor, ¿qué puedo? ¿Qué te gusta? ¿Con qué te sientes bien? ¿Con qué no te sientes bien? Y preparo yo una relación íntima. Y no es como el gallo, y no es como el marranito, y no es como el perrito, que solo están satisfaciendo un instinto. Y entonces se vuelve un diálogo. Y al volverse un diálogo, la sexualidad se va purificando. Y esto nos puede tener nosotros aquí 2 días o medio día o un día hablando de estas cosas, pero es saber cómo la iglesia, cómo Dios estableció ese sentido. Oiga, lo que siente la mujer entonces es pecaminoso y no lo puedo sentir, o lo que siente el hombre, qué pecado y no lo puedo sentir, o lo que ve la mujer. Dice el Génesis que los 2 estaban desnudos y no sintieron vergüenza. La desnudez de los esposos no es una vergüenza.
La desnudez de los esposos es necesaria para que haya el contacto íntimo de los dos. Los besos entonces, las caricias entonces. Mire, la iglesia tiene algo, y se lo voy a decir acá que lo leí que es de un autor, de un sacerdote que es estudiado en la moral sexual, para que nosotros nos vayamos haciendo una idea. Los dos deben llegar al disfrute del placer máximo sexual que tiene el ser humano. O sea, el hombre se debe afanar porque la mujer llegue al clímax, por decirlo de alguna manera, y no solo él. Ahora otra cosa, si el hombre no puede, la mujer tiene derecho a llegar a eso dentro de la misma relación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay ciertos procedimientos o cosas dentro de la relación íntima que están permitidos para que los dos sientan el deseo y el desarrollo de su sexualidad, el goce. Y no es pecado. Y no es pecado. Bueno, yo digo que a mi Dios no le faltó ni le sobró nada, porque es un Dios, pero hizo muchas maravillas para los seres humanos, pero de las cosas maravillosas, las relaciones sexuales con una mujer. Es algo que es incomparable. De todas las maravillas, pues uno tiene la vida, los hijos, pero las relaciones sexuales es algo que Dios descubrió para hacerlo sentir a uno muy bien, tanto con el hombre como con la mujer. Pero, como él dice, el sacramento del matrimonio, el sacramento del matrimonio, porque de todas formas, nosotros como seres humanos, tanto como el hombre y las mujeres, en la tentación, yo siempre le digo a mi Dios, pues ayúdeme, porque los hombres hemos tratado el tema de que son muy tentados, muy curiosos. Pasa una mujer y es que tenemos que mirar, bueno, generalista, que uno trabaja sobre eso, que se lo encuentra en el un paso que hombre que ya tenía una mujer con deseos. Ya cometió adulterio en su corazón. Pero de todas formas, debemos mantener la sexualidad en el hogar. Porque yo, por ejemplo, llevo 30 años de casado. Y decimos, tenemos nuestras diferencias, nuestros inconvenientes, nuestros problemas en el hogar. Entonces, hacemos el amor como la primera vez. Es algo muy importante. Y eso que uno ya, con el tiempo, yo de hecho no soy un hombre viejo ni joven, yo soy maduro. Y tiende uno a bajarse de capacidad sexual en las cosas normales de la naturaleza de la vida. Y se trata uno a sentirse como achicopalado. Pues es una naturaleza, es bien y hay que aceptarlo. Pero también no se le acaba. Que se han visto científicamente que hombres de 80, 90 años han preñado mujeres, ¿sí? Y ha sentido, pero debemos cuidarlo mucho. Siempre estar con las cosas de Dios. Porque uno tiene su relación, uno tiene que planear su relación sexual con la mujer. El día de hoy en la mañana, hoy vamos a estar juntos. Y lo planeando el día, buscar la hora, el momento, sin afanes, que mire el chico que me tocaron, que no, única y exclusivamente para los dos, para sentir esa energía para hacer Eso se llama comunicación. Eso se llama comunicación, y a pesar de que los muchachos están acá, de todas maneras, a los hijos también hay que hablarles de esas situaciones. Hay que hablarles de esas situaciones porque eso es normal. Y eso es dentro, y eso es del desarrollo. Espere más. Que sea un poquito, le avance un poquito de palabra, pero realmente destaquémonos a eso para que nadie nos interrumpa. Y es que realmente cuando uno llega a ese gozo, a esa alegría del amor, no piensa uno en nada,
pero yo estaba en comer que del lugar que acude que es que no hace el mercado. ¿Qué pasa? Es una realidad. Bueno, vamos, ver, maestro, porque no fue el tiempo, ya nos van a servir los tamales. Entonces, mire, si hablamos nosotros de esto con nuestra esposa, si nos entendemos y sabemos, los dos esta parte de la lujuria y de la adicción y del deseo, dejémonos de vainas, como lo decía en un programa la otra vez, pero si yo en la casa tengo las cosas, yo no las voy a buscar por fuera, ni voy a llevar a mi mujer, ni a mi esposa, que también caiga en la tentación de buscar por fuera. O sea, eso es una necesidad que se debe suplir en la casa, si no está la tentación ahí. Tampoco es un achaque, ¿no? Porque lo que decía el maestro, la edad y el mismo cuerpo va a mermar el desempeño en la sexualidad en algún momento. Y eso no es achaque porque, no, entonces como ya, mejor dicho, me voy para afuera. No, porque la sexualidad no es genitalidad, maestro. O sea, va a haber un momento en que no va a haber genitalidad, que es contacto de los genitales, pero la sexualidad de la pareja debe seguir activa. Si hay amor, si hay responsabilidad, si hay fidelidad, el día que su esposa, que su esposo se enfermó, el día que su esposa le pasó X o Y situación, yo tengo que también tener como o satisfacer mi necesidad con una mirada, con una caricia, con una palabra, por piedad, por amor, por misericordia a la otra persona. Porque entonces no, se me enfermó y, mijita, mire usted cómo hace, o me enfermé yo y, mijito, mire cómo hace, yo necesito, no, tampoco. Todo debe ser metido en obligada. Una forma de infidelidad es obligada. Póngame cuidado a esta. Se da cuando no hay entrega, sentido ni comprensión de la sexualidad en la relación, tiene que ver con lo mismo. Se pierde el deseo, el amor y hasta el cumplimiento fastidia. También se da cuando la relación es tóxica. Entonces, a veces la infidelidad la obliga a una situación. No debiera ser. Y tampoco se justifica, ¿no? Pero a veces palabras que uno o escucha se dicen, usted me obligó. Usted me obligó, ¿por qué? Mire que hablando del texto que estábamos hablando nosotros de moral sexual, hay algo que se llama el débito conyugal. ¿Y qué es el débito conyugal? El débito conyugal es que el deber que yo debo cumplir porque mi cuerpo no es mío, es de mi esposa. Y el cuerpo de la esposa no es del esposo. Y hay ciertos momentos en que uno del otro pide ese débito conyugal. Y por X o Y situación no puedo. O no estoy sea mental o físicamente no puedo cumplir con mi deber conyugal. A veces no es porque no pueda, sino porque no quiero. Y entonces decía el sacerdote aquí que la persona que está pidiendo la intimidad, la segunda vez, o sea, la primera la puedo negar. La segunda vez, por misericordia, tengo que tratar de cumplir, si se puede, porque si no incurro en un pecado venial. Entonces estoy hablando de ese me duele la cabeza, que es muy general y jocoso en los talleres de parejas o nos duele la cabeza, al uno o al otro. Pero entonces si la persona me insiste la segunda vez y es mentira, por misericordia, pues me quita el dolor de cabeza. Pero si es verdad el dolor de cabeza, entonces ya es otra cosa, ¿cierto? Ya es otra cosa. Entonces estamos hablando de esas situaciones. Nosotros debemos tener paciencia, debemos tener misericordia, debemos tener muchas otras cosas dentro de esa relación para que no se vea la persona obligada a ser infiel. Claro que hay situaciones que también nos habla la moral sexual. No es lo mismo que su esposo llegue borracho a pedir débito conyugal o enmarihuanado, o quién sabe con qué en la cabeza, porque ahí usted como mujer, o si es el hombre,
al contrario, la mujer tiene derecho también a decir, no, no. Así insista una, dos o tres veces. De aprobación. Póngale cuidado a esta forma de ser infieles. Se da cuando se está acabando una relación, pero no hay fortaleza para dejarse, definitivamente. O hay algún vínculo que los une. Y se suele utilizar a terceras personas para no sentirse solos o para pasar el rato. Entonces son aquellas relaciones que supuestamente nos amamos, pero entonces discutimos tanto, hay alguna diferencia y empezamos, no, acabemos aquí. Y entonces nos dejamos unos días, vamos a pasar el rato, a tomarnos unas copas, a salir a bailar, una cosa, y nos encontramos una persona y satisfacemos ese deseo con esa persona, pero cuando nos vamos a saludar, a encontrar con la mujer o exmujer, ahí no se sabe si ya terminamos, si no terminamos, si ya definitivamente me fui de la casa, no me fui de la casa, y nos encontramos y nos unimos otra vez. Y entonces empieza un vaya y venga, ¿cierto? En los muchachos pasa mucho, ¿cierto? Uno de pronto ya de hombre o de mujer maduros, nosotros ya somos un poquito más templados en eso. Pero entonces uno de los muchachos ve, terminaron, una semana, 2 semanas, salieron, rumbearon, después los vi uno otra vez juntos cogidos de la mano, y como, no, pues, y estos o terminaron o no terminaron. Entonces son infieles, pero al mismo tiempo tratan de seguir. Entonces se ponen de acuerdo a veces, ¿cierto? Y hay unas relaciones ahora de muchachos también donde se plantean, y yo he visto, porque los escucha uno, los dos estamos juntos de lunes a viernes. El sábado es para mis amigos. O para mis amigos. Usted no me puede decir nada, si me llega a ver, usted haga lo que quiera, que yo no me voy a poner celoso y usted no me tiene por qué celar a mí. Y entonces un fin de semana para los amigos o para los amantes o para los, como se llame, y el lunes vuelven y se encuentran los dos. Yo he visto y he escuchado relaciones que ponen de esa manera. Y los dos aprueban esa situación, esas infidelidades. Y si se llega a un acuerdo, entonces eso es desorden, ¿listo? Bueno, quedaron las citas bíblicas, pero vamos a leer solo la de Eclesiastés. Les voy a leer la de Eclesiastés 5, póngame cuidado, Eclesiastés 5 del 1 al 6. Eclesiastés 5 del 1 al 6. Cuando lleves un asunto ante Dios, no te precipites en hablar, ni se acelere tu corazón, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Procura no hablar mucho, pues con las muchas ocupaciones viene el sueño y con la abundancia de las palabras el consejo del necio. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque no le agradan los necios. Lo que prometas, cúmplelo. Mejor es no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. No consientas que tu boca te haga culpable, ni digas ante el mensajero de Dios que fue una inadvertencia. ¿Por qué irritar a Dios con tus palabras para que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños hay vanidades y excesivas palabras. Tú, en cambio, teme al Señor. Aquí nos está hablando de las promesas. Si yo hago una promesa, y esto es para los casados especialmente, si yo hago una promesa de fidelidad delante a Dios, debo cumplirla, tengo que cumplirla, porque es que no se la estoy haciendo a mi mujer, se la estoy haciendo a Dios, y Dios es el que me está viendo. Ahí les dejo de tarea para que entendamos esto y cumplamos Eclesiástico 23 del 16 al 27. Ahí que nos dice que los ojos de Dios llegan hasta el rincón más oculto, son 10,000 veces más claros que la luz del sol. Y entonces, ¿qué le está diciendo a los infieles? Que usted puede decir, ay, aquí escondidito no me ven, y usted se equivoca, porque el que lo está viendo o el que necesita verlo no es su mujer, o su marido, es Dios. Y así usted se esconda en lo más profundo, Dios lo va a estar viendo. Y entonces la infidelidad va a quedar descubierta a los ojos de Dios.
Eso uno. Y el otro, Eclesiástico 22, del 16 al 27, y el otro es Malaquías 2, del 12 al 16. Malaquías 2 del 12 al 16. Ahí dice las consecuencias de la infidelidad. ¿Y cuáles son las consecuencias? Prácticamente casi que la ruina. Porque cuando somos infieles, nos dice la palabra de Dios en Malaquías, por más que lloremos, por más que nos arrodillemos, por más que nos arrastremos a Dios, Él no nos va a escuchar. La infidelidad causa que Dios cierre sus oídos para escuchar nuestras súplicas. Entonces, con eso vamos terminando el tema. Aunque es muy largo, tratamos de hacer algo que fuera provechoso para nosotros como parejas y que nos lleve a reflexionar un poquito y que nos enseñe a nosotros, sobre todo con nuestros hijos, a enseñarles la fidelidad en todo sentido. Y lo que decía por aquí alguno de ustedes, cuando nuestros abuelos llegaban al matrimonio, llegaban castos, puros. Hoy en día eso no pasó de moda. La mujer y el hombre. Y entonces, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? A preparar su cuerpo, a preparar su mente, a preparar su corazón para una persona que Dios tendrá para usted. ¿Qué hay que orar entonces? Pedirle a Dios que esa otra persona que tiene para mi hijo esté pensando en lo mismo. Señor, que esto que yo pienso, lo piense ella. Y cuídemela y protégemela, no la conozco. ¿Cuál será mi mujer? A usted, muchachos. Y si son niñas, yo no sé cuál será mi esposo, pero donde esté, protégelo, que esté preparado. Y otra cosita, esposo y esposa no se buscan, porque uno anda buscando por el mundo mujer, o las niñas andan buscando marido, desesperadas, desesperados. Un esposo se espera. ¿Y cómo se espera? Pidiéndole a Dios que cuando llegue el momento me permita entender y comprender que esa persona es mi compañero. Gracias. Porque es que cuando creó Dios al hombre, lo creó primero solo, ¿cierto? Y se dio cuenta que no podía solo y que no era bueno que estuviera solo. Entonces le hizo una ayuda idónea y se la presentó. O sea, Dios le presentó a la mujer al hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de los planes de Dios está que una pareja se encuentre. Pero cuando Dios quiera, no cuando yo quiera. Porque por eso es que entramos en esas relaciones de que a mí me parece que este es, y me entrego por completo, y resulta que no era. Y resulta que era infiel, y resulta que era tacaño, y resulta que era agresivo, y era violento, o violenta, o bueno, qué sé yo, porque puede pasar de ambos lados. Y entonces, 2, 3 meses, 4 meses, un año, qué sé yo, un hijo, no me lo aguanté o no me aguantó y nos tocó, voy a seguir buscando, este como que sí es, y otra vez, o esta como que sí es, y así vamos por el camino. Y no tenemos templanza en esas situaciones. Bueno, nosotros ya estamos casados, quizás no lo hicimos al derecho, ¿cierto? No esperamos a nuestro esposo, se nos atravesó por ahí, miren cada uno y analícense en cómo se conocieron. Pero ya están en el camino de Dios. Dios puede corregir lo que está mal, lo que está torcido. Lo que pasa es que tenemos que ser dóciles. Lo que dice, perdón, lo que decía ella de los abuelos, estaba diciendo que ella no quería ninguna nunca, que o sea, que fue lo que pasó con vacas, ella lo y entonces ella pues ya le tocó creerlo y respetarlo, eso no todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.